Eso, la charla de hoy es un poco introducir el tema de los cuentos, pero también introducir el curso que me voy a presentar aquí. Y entonces sí que me gustaría un poco dar una idea del cuento en todas sus posibilidades, que son muchas, incluso muchas más de las que yo puedo plantear. Pero seguramente estas que voy a mencionar son las que yo he comprobado, digamos así, ¿no? Y en las que yo realmente tengo una experiencia concreta. La cultura humana ha realmente tenido la práctica oral de contar cuentos al centro de su cultura, en todas las culturas humanas. No hay una cultura humana donde no aparece el cuento. Como una manera de descifrar nuestras percepciones y transformarlas y ofrecerlas otra vez. O sea, a través del cuento nos convertimos en creadores de realidad. ¿Sí? El hecho de que voy a contar un cuento ya me abre a percibir la realidad de la cual quiero hablar de una manera que es muy distinta que si simplemente yo fuera en la vida como siempre, ¿no? De repente, ¿por qué quiero contar un cuento? Estoy más atenta a lo que está pasando, estoy más atenta a lo que quiero transmitir. Entonces mis sentidos se abren y escucho y huelo y saboreo y me fijo en los detalles. Y eso, digamos, enriquece mi experiencia. Y luego estoy muy atenta a mis procesos internos, porque claro, ahora para poder generar el cuento, todo un proceso interno se pone en marcha que me permite entrar en este lugar muy creativo, lleno de símbolos. Y ahí pasan muchas cosas. Algunas de ellas son reveladoras a nivel de mis procesos personales, algunas de ellas son reveladoras a nivel de procesos que son humanos, que no son simplemente mis procesos, sino yo puedo reconocerme a mí misma en mis procesos como parte de lo que es un ser humano, digamos de una manera arquetípica. Y ahí puedo conectar muchas veces con algo muy potente, muy poderoso, muy esencial, digamos. Y eso me afecta. Y todavía ni siquiera he contado el cuento. Todavía estoy en fase de creación. Y ya el cuento me está afectando, ya me está llevando. Eso es muy importante también. Cuando yo hablo de crear un cuento, realmente estoy hablando de abrirme para que el cuento me lleve. Para abrir mi sensibilidad, para que yo pueda, de alguna manera, recibir mis impresiones, mi imaginación, mi intuición y dejarme llevar por ella, escucharla, seguirla, a ver dónde me quiere llevar. Luego, claro, a la hora de contar el cuento, ahí se genera de repente una relación. Ahora ya no soy solo yo en mi cuento, yo en mis experiencias, ahora hay otros. Y entramos en una relación. La relación no es un carril, no es que yo estoy aquí, tú estás ahí, yo te cuento el cuento y tú lo recibes, sino en este momento hay una reciprocidad. Y eso para mí es lo potente de contar un cuento en vez de leer un cuento, como quizá ya decía un poco, ¿no? Cuando yo estoy leyendo el cuento, el libro está entre la otra persona y yo. Y yo estoy muy limitada y mi atención está en el libro, la mayoría de mi atención. También puedo poner mi atención en la otra persona, pero digamos que el libro es la parte más que ocupa el espacio más. Cuando el libro no está, hay algo que es vivo, que es real, que es ahora, que nunca va a pasar. La próxima vez que voy a contar el cuento no va a pasar lo mismo, no va a ser lo mismo, solo va a pasar ahora.
y en esta relación que vamos teniendo todos los que estamos aquí, cuando el cuento se manifiesta. Me gusta remarcar una y otra vez cómo el cuento para mí no es una manera de manipular. Por lo tanto, no quiero fijarme demasiado en lo que le puede pasar a la otra persona, porque esto ya es como que yo lo suelto. Yo no me meto mucho con esto, no me meto mucho en lo que le puede pasar a la persona que me está escuchando. Aunque sí, quizá yo puedo tener un deseo, una intención, y que esta intención es muy buena si yo la tengo clara, si yo sé cuál es mi intención, cuál es mi deseo para esta persona, y normalmente espero que sea su bienestar. No quiero ponerme demasiado en su proceso, especialmente cuando es un niño. Cuando es un niño no queremos, o yo no propongo que nos metamos demasiado en su proceso. No es la misma, pero bueno. Pero sí que creo que es importante decir que sabemos, incluso hoy por muchos experimentos científicos que se han llevado a cabo, que una de las cosas que nos gusta saber es que el hecho de escuchar cuentos tiene un efecto directo sobre las funciones del cerebro. Y eso es algo que como madres y como educadoras nos gusta saber que el hecho de escuchar un cuento, que eso puede ser leído o contado, yo siempre prefiero que sea contado que leído, pero no creo que cambie mucho, activa, primero de todo, lo que hace es integrar los dos hemisferios. Hay otras actividades que son prevalentemente de izquierdo o de derecha. El cuento activa los dos hemisferios y los pone en comunicación. ¿Por qué? Porque el cuento pasa a través del lenguaje, que es una función normalmente del hemisferio derecho, pero a la vez tiene toda una parte emocional y imaginativa que apasiona al hemisferio izquierdo. Y por lo tanto, las dos cosas pasan a la vez. Y esto ayuda a la integración de los dos hemisferios. También sabemos que el hecho de escuchar un cuento activa nuestra capacidad empática, porque hay esta dimensión interrelacional y porque de repente estamos viviendo algo, estamos viviendo algo, digamos, en otra dimensión. Se han hecho experimentos que han demostrado que al escuchar un cuento se activan partes, por ejemplo, si en el cuento el personaje está en un bosque muy oscuro y hay un peligro, pues se activarán la misma parte de mi cerebro como si yo estuviera en un bosque oscuro y estuviera en peligro. O si hay en el cuento un personaje que está corriendo, de repente se activan las mismas partes de mi cerebro como si yo estuviera corriendo. Entonces, realmente el cuento, aunque parece ser una actividad muy pasiva, escuchar, el cuento no es para nada pasivo, porque está pasando mucho dentro de nosotros. Y otra vez, los niños eso lo demuestran muy abiertamente. Es muy distinto, y lo quiero remarcar muy bien, es muy distinto que mirar algo en la televisión. No es lo mismo. Sabemos, por otros experimentos que se han hecho, que justamente el contrario pasa cuando estamos viendo imágenes en el televisor. Porque no deja que la programación se estimule de la misma manera que le estamos explicando y él tiene que crear sus imágenes. Sí, porque la imagen ya está creada. Entonces es como que el impulso, digamos, natural es crear, pero este impulso natural está frustrado por el hecho de que
ya está creado, ya está hecho. Por lo tanto, yo no tengo nada que hacer y eso digamos que tengo que reabsorber toda ese impulso, ¿sí? Que tenía. Bueno, ahora no quiero entrar muchísimo en el tema de porque yo no apoyo el uso de la televisión o de la pantalla para niños, pero quizás sí que durante el curso me gustaría dar más información del por qué yo no apoyo esto. No, que es una opinión así que me ha venido de la nada, sino hay toda una serie de información que me hace pensar que realmente eso nos y me gustaría compartirla para que luego las personas tengan sus propias experiencias. Eso, entonces un poco para decir qué pasa cuando creamos un cuento, contamos un cuento, escuchamos un cuento, todas esas cosas pasan. Y entonces sabemos que los cuentos se han contado y hay muchísimos tipos de cuentos que se han contado por distintas razones. Algunos son simplemente para hacernos disfrutar y pasar un buen rato juntos y simplemente generar buena atmósfera, ¿no? Otros para traspasar información. Sabemos, por ejemplo, que los aborígenes de Australia tenían canciones que eran cuentos para marcar el territorio, como que estos eran pueblos que se tenían que mover por distancias muy, muy grandes en el territorio, que tenían lo que se llamaban songlines, o sea, canciones que describían todas las leyendas que pertenecían al sitio, era un mapa, básicamente. Hay otros cuentos que se han contado para traspasar, digamos, cultura, o sea, normas sociales y que pertenecen a un grupo cultural específico, como puede ser una tribu, como puede ser un grupo de personas que quieren crear, digamos, cohesión y coherencia. Y yo, como maestra, he utilizado los cuentos también para, digamos, poner en marcha el proceso de aprendizaje. Entonces, dentro de la pedagogía Waldorf, el cuento realmente ocupa un lugar central dentro del proceso de aprendizaje. No se ocurriría nunca empezar a enseñar algo que puede ser matemática, puede ser geometría, historia, química o lo que sea, sin empezar con un cuento. Entonces el cuento es como que lo introduce todo y despierta todos los sentidos, despierta el interés, pone un contexto de el por qué estamos haciendo eso. No es que voy a enseñaros la división, por ejemplo, la multiplicación, porque sí, no porque toca, sino porque hay un cuento que nos hace sentir que eso es súper importante para nuestro viaje de seres humanos, ¿no? Que eso es una otra herramienta que queremos tener en nuestra